Maigomane Nerogini, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros el origen, los poderes, las características y la historia de las Palantiri, también conocidas como las 7 piedras o las piedras que ven. Antes de empezar, como siempre, solo me queda recordaros que ya está a la venta mi nueva novela, La sombra de Draenlar, y que si la compráis me estaréis ayudando muchísimo más de lo que parece a simple vista. A modo de preludio, antes de empezar con el tema de hoy, debéis saber que, como tantas otras cosas, sobre las Palantiri Tolkien escribió textos que se contradicen entre sí y que no voy a tener en cuenta, sino que en este vídeo solo os daré la información segura, aquellos datos que no son contradictorios con nada. Palantiri es una palabra en Quenya que significa aquellos que ven de lejos, en referencia a la capacidad que tenían las 7 piedras para ver a grandes distancias. El plural era Palantiri, mientras que el singular era Palantir, que se usaba en caso de querer referirte no a las 7 piedras, sino solamente a una de ellas. En las dos torres, Gandalf nos indica que el origen de las Palantiri se remonta a la edad de los árboles, pues los elfos Noldor las forjaron en Valinor. Además, se sugiere que pudo ser el mismísimo Fëanor quien creó las Palantiri, algo que se confirma en el índice de nombres del Silmarillion, donde se expresa sin ninguna duda que fue él quien las forjó. A pesar de que nosotros conocemos 7 Palantiri, lo cierto es que pudo haber más en un origen, pero los Noldor únicamente regalaron a los hombres 7 de ellas. Como mínimo, sabemos que existía una octava piedra que permaneció en la torre de Avalone, en la isla de Tol Eressëa, siendo esta piedra la más importante y poderosa, la principal de todas las Palantiri. La primera vez que aparecen mencionadas las Palantiri en toda la historia de la Tierra Media es a finales de la Segunda Edad, cuando los Eldar le entregaron en secreto a Amandil, el último señor de Andunie y padre de Elendil, las 7 piedras como consuelo para los fieles de Númenor, cuando los elfos ya no iban nunca a su isla, que estaba sometida por la sombra de Sauron. Elendil heredó las 7 Palantiri cuando su padre se perdió en su viaje a Aman, de forma que cuando el rey Ar-Pharazôn atacó Valinor, Elendil y sus hijos huyeron a la Tierra Media y se llevaron con ellos las 7 Palantiri, salvándolas de la destrucción de Númenor. Una vez en la Tierra Media, Elendil y Sildur Arion fundaron los reinos de Arnor y Gondor, y las 7 piedras fueron divididas entre ellos. Elendil se quedó 3, que colocó en las torres de Emin Berait, en la torre de Amon Sul y en la ciudad de Anúminas, mientras que Isildur y Anarion se quedaron con las otras 4 piedras, dejando una en Minas Ithil, otra en Minas Anor, otra en Orthanc y la última en Osgiliath. Me parece interesante recalcar que a pesar de que las 7 piedras eran posesión indiscutible de Elendil y sus hijos, parece ser que cada uno de ellos tenía especial relación con una de las piedras, de forma que la Palantir de Emin Berait era la Palantir de Elendil, mientras que la de Minas Anor era la Palantir de Anarion y la de Minas Ithil era la de Isildur. Las Palantiri tenían la virtud que aquellos que miraban en ellas podían ver cosas lejanas, ya fueran cosas que ocurrían muy lejos de allí o cosas del pasado. En general, las piedras revelaban solo cosas que estaban cerca de las otras piedras, porque las piedras se llamaban entre sí, pero aquellos que poseían una gran fuerza de voluntad o de mente podían llegar a dirigir las visiones hacia donde ellos quisieran. Además, las Palantiri también servían para comunicarse entre ellas. Cuando dos personas estuvieran ante dos piedras que tuvieran concordancia, el pensamiento podía transferirse y la visión de las cosas en la mente del observador de una piedra podía ser vista por el otro observador. Estos poderes se utilizaron originalmente en consultas con el fin de intercambiar noticias necesarias para el gobierno o para dar consejos o emitir opiniones, menos a menudo en simples manifestaciones de amistad o complacencia o para saludar y enviar condolencias. No todas las Palantiri tenían el mismo poder, ni tampoco el mismo tamaño. Digamos que, de entre las 7 piedras, las de Anúminas, Orthanc, Minas Anor y Minas Ithil eran las normales, pero las otras 3 eran especiales. La Palantir de Osgiliath era la más grande y principal de las 4 que había en Gondor, mientras que la Palantir de Amon Sul era la más grande y principal de las que había en Arnor. En último lugar, la Palantir de Emin Berait era la más extraña de las 7 porque fue colocada por Elendil en el Ostirion, la más alta de las torres, y no se encontraba en concordancia con el resto de Palantiri, sino que miraba solamente en dirección al mar. Elendil la puso allí de tal manera que pudiera mirar en visión directa y ver Tol Eressëa en el desaparecido occidente, porque allí era donde residía la octava Palantir, la piedra maestra de los Noldor.
Todas las Palantiri eran esferas perfectas que, cuando estaban en reposo, parecían de vidrio o cristal de un profundo color negro. Las más pequeñas tenían un pie poco más o menos de diámetro, pero algunas, como las de Osgiliath y Amon-Sul, eran mucho más grandes y un solo hombre no podía alzarlas. Eran muy pesadas, pero perfectamente pulidas y no se dañaban si por accidente o mala intención caían y rodaban por el suelo. De hecho, la violencia del hombre no podía hacerles nada, aunque algunos creían que un gran calor, como el del Orodruin, podría llegar a romperlas. También es importante saber que no todo el mundo podía usar las Palantiri, sino que solo podían ser reclamadas por los herederos de Elendil y sus hijos, es decir, los reyes de Gondor y Arnor, a quienes las piedras pertenecían por derecho. Además, si ellos querían, podían autorizar a hombres para que también usaran las Palantiri, como ocurría frecuentemente, pues mientras duraron ambos reinos, los reyes designaban a ciertos súbditos para que custodiaran las piedras, cuyos deberes eran examinar sus respectivas Palantiri a intervalos regulares, cuando se les ordenaba o en casos de necesidad. Por desgracia, de las 7 Palantiri solo 3 sobrevivían en tiempos del Señor de los Anillos. Las cosas empezaron a ir mal con la división del reino de Arnor y la guerra con el reino de Angmar, puesto que en el año 1409 de la Tercera Edad una gran hueste salió de Angmar, Amon-Sul fue rodeada y la torre fue quemada y arrasada, aunque por suerte la Palantir fue salvada y llevada a Fornost, donde vivía el rey de Arthedain y donde también habían llevado la Palantir de Anúminas. Así pues, durante un tiempo ambas piedras permanecieron juntas en el mismo lugar, mientras que en Gondor, de forma paralela, en el año 1437, la ciudad de Osgiliath fue quemada durante la Guerra Civil, la Palantir que allí se guardaba cayó al río Anduin y fue perdida. 500 años después, en el 1944, Arvedui de Arthedain utilizó las Palantiri de Fornost para establecer contacto con Gondor en relación a la consulta de la sucesión de la corona, donde no se llegó a ningún acuerdo, y en el 1973 Arvedui volvió a usarlas cuando informó a Gondor de los graves aprietos en los que se encontraba Arnor. En respuesta a su petición de auxilio, Gondor preparó un ejército y lo envió en su ayuda, pero llegó demasiado tarde, porque en el 1975 Fornost fue tomada, el rey Arvedui huyó con las 2 Palantiri pero naufragó en la bahía de Forokel, él murió y las 2 piedras se perdieron para siempre bajo el hielo. De entonces en adelante, la única Palantir que quedó en el norte fue la de Emin Berait, y durante los siglos que siguieron, los herederos de Elendil podrían haber reclamado su derecho para usarla, pero no se sabe que ninguno de ellos, ni siquiera Aragorn, la mirara nunca, sino que de hecho fueron Círdan y sus elfos quienes custodiaron y mantuvieron esa piedra. Poco después de la muerte del rey Arvedui, cuando el capitán negro retornó a Mordor, los 9 Nazgûl atacaron Minas Ithil y tras 2 años de asedio, en el 2002, la ciudad fue tomada y su Palantir también fue perdida. Y no solo eso, sino que además, por miedo a que ahora esta Palantir estuviera en poder de Sauron, los señores de Gondor jamás se atrevieron a usar ninguna de las 2 piedras que les quedaban. De esta forma, tras el último uso que les había dado el rey Arvedui en el año 1973, las Palantiri que restaban no volvieron a ser usadas hasta un milenio después, lo que provocó que, con el tiempo, tanto los hombres de Gondor como los de Arnor fueran olvidando la existencia de las piedras, hasta que al final ya muy pocos las recordaban. En los documentos, sin embargo, el conocimiento de las Palantiri perduró, y allí fue donde Saruman las descubrió. Saruman, quien en un comienzo no era malvado, leyó todo lo que había que saber sobre ellas en los archivos de Minas Tirith y finalmente llegó a la conclusión de que en Orthanc aún debía de quedar una de las 7 piedras intactas. En parte fue con ese objetivo que le pidió al senescal Beren que le entregara las llaves de Isengard, algo que consiguió en el año 2759, apoderándose así tanto de la fortaleza como de la Palantir que allí había. No obstante, Saruman no usó la Palantir de Orthanc de inmediato, sino que todavía pasarían 2 siglos y medio hasta que finalmente se atreviera a usarla para sus propios designios en el año 3000 de la Tercera Edad, pero cuando lo hizo quedó esclavizado a Sauron, quien tenía la piedra de Minas Ithil. Y es que en efecto, tras la conquista de Minas Ithil en el año 2002, los Nazgûl se habían hecho con la Palantir que allí había, entregándosela a Sauron seguramente cuando regresó a Mordor en el 2942 después de que el Concilio Blanco la expulsara de Dol Guldur. Durante esos 9 siglos, lo más probable es que si Saruman o los gondorianos hubiesen usado sus Palantiri, no les hubiese pasado nada, porque Sauron no estaba en Mordor sino muy lejos. Pero claro, ellos no lo sabían, y a partir del 2942, Sauron empezó a usar la Palantir sin cesar para estudiar a sus enemigos.
Así fue que Sauron consiguió atrapar a Saruman en el año 3000, pero no solo eso, sino que en Minas Tirith todavía había otra Palantir, que en este caso pertenecía a Denethor, el senescal de Gondor. Tras la muerte de su esposa en el año 2988, Denethor se volvió más sombrío y silencioso, y creyendo que el ataque de Mordor llegaría durante su gobierno, se atrevió a mirar en la Palantir de Minas Tirith. Es por ello que Sauron también intentó atraparlo a él, pero así como Saruman había sido tarea fácil, Denethor no pudo ser doblegado, porque aunque Saruman era un maya y Denethor solo un hombre, Denethor era el senescal y gobernador de Gondor, y como tal, su derecho hacia las Palantiri era real, mientras que Saruman y Sauron solo las usaban como ladrones, no como seres que tuvieran verdadera autoridad sobre ellas. Así pues, gracias a su Palantir, Denethor adquirió gran conocimiento de las cosas que ocurrían en su reino y más allá de sus fronteras, pero a cambio de sus enfrentamientos constantes contra la voluntad de Sauron, Denethor envejeció antes de tiempo. Y aún así, Sauron consiguió su propósito, porque aunque no pudiera mostrar imágenes falsas a Denethor, hizo que las visiones que le mostraba la Palantir fueran de los innumerables ejércitos que aguardaban en Mordor, a causa de lo cual Denethor desesperó y se inmoló, creyendo que no había victoria posible contra las fuerzas de su enemigo. Por fortuna para los pueblos libres, cuando Isengard fue tomada por los Ents, Saruman perdió su Palantir, porque Grima la lanzó desde lo alto de Orthanc y fue recogida por el hobbit Pippin. Pippin usó la piedra y vio a Sauron, lo cual no fue tan funesto como parece porque, gracias a eso, Gandalf se dio cuenta que la piedra era una Palantir y se la entregó a Aragorn, quien era el heredero de Isildur y por tanto el único que tenía un derecho absoluto sobre todas las Palantiri. Aragorn se atrevió a usarla cuando regresó a Cuernavilla, se enfrentó a Sauron, doblegó la Palantir a su voluntad y así descubrió la enorme flota de corsarios de Umbar que se acercaba a Gondor desde el sur. Este fue el último uso conocido de alguna de las Palantiri. Tras la destrucción de Barad-dûr, al final de la Guerra del Anillo, se cree que la Palantir de Sauron fue destruida a causa del derrumbe de la torre y del calor, aunque no podemos estar seguros. Por su parte, la Palantir de Minas Tirith no fue destruida, pero como Denethor se inmoló con ella encima, jamás pudo volver a verse en ella nada en claro, sino que solamente eran visibles dos manos ardiendo, mientras que la Palantir de Emin Berait fue puesta por Círdan en el barco de los portadores de los anillos, así que se fue de la Tierra Media y regresó a Aman. En consecuencia, de las 7 Palantiri de Elendil, solo una quedó en funcionamiento en la Tierra Media durante la Cuarta Edad, que fue la de Orthanc. No sabemos qué hizo Aragorn con ella, pero era un objeto demasiado valioso como para ser desestimado, de forma que posiblemente la llevara a Minas Tirith para seguir usándola cuando lo necesitara. Con esto termina pues mi vídeo sobre las Palantiri, las 7 piedras de Fëanor. Espero que os haya gustado, recordad que si queréis apoyarme podéis comprar cualquiera de mis 2 novelas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.